¿Qué tanto está impactando esto en el gobierno? Pues vamos a platicar con quien de esto sí saben. Roy Campos, te saludo. Y Paco Abundis, muy buenos días. Aquí los presidentes de Consulta Mitofsky y el director asociado de director adjunto, Paco, perdón, de Parametría. Me da muchísimo gusto verlos y te pregunto, Roy, ¿por qué hoy precisamente en tu tracking dices que hay una reducción mínima en la aprobación del presidente, pero dices tú que el inicio de la del refuerzo de la vacunación contra la COVID en adultos mayores no mitigó o no cambió, no ayudó a cambiar la conversación y un poco la percepción de los mexicanos, podríamos decir, por este escándalo, este choque entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, y también con lo que está sucediendo en el CIDE, pero me gustaría el tema del CIDE ir un poco más adelante, pero enfocándonos al tema de los dos de las tres personas que más ayudaron al presidente en ir abonando a la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que significa esto para el gobierno, Roy? ¿Qué es lo que significa para el presidente? A ver, Raimundo, es muy difícil decir cuánto afecta o si afecta o no. Y la pregunta es, ¿a quién le importa y a quién le afecta? ¿No? Es el asunto. Es el tema de Nieto y de Gertz, de los dos. En términos de población, puede que le interese y le afecte a población que ya tiene una opinión formada en contra de López Obrador, ¿no? Ya ven cómo es la corrupción, ya ven cómo no estaban limpios, ya ven. O sea, eso fortalece el discurso y le sirve de ejemplos para las críticas a la 4T y a López Obrador. Podrá afectar algo, pero no va básicamente al grupo que López Obrador atiende, ¿no? Eso no es el tema. Pero a López Obrador sí lo afecta mucho porque le quita discurso, le quita validez, le quita legitimidad, le quita es gente honesta, yo lo conozco, sí, voy a seguir usando el mismo discurso para defender a mi gente, y dos, le mete sospecha al resto de los miembros de la 4T cuando los dos encargados de acusar, encargados de esto, son exhibidos de esta manera. Entonces yo creo que sí afecta, no directamente en la popularidad, sino en el discurso que se puede construir alrededor, y a López Obrador seguramente no lo ha de tener muy contento, ¿no? No basta descalificar al mensajero como siempre lo hace, porque hay sustancia. Paco, tú has sido muy puntual aquí al hablar sobre, cuando hablamos de la aprobación y la popularidad del presidente, cómo ya en las partes finas de los atributos está subiendo la percepción de que la lucha contra la corrupción no está siendo como se esperaba. Esto de alguna manera le afecta no solamente al presidente, te preguntaría si coincides con Roy en este tema, sino también le afecta al conjunto del gobierno. Yo creo que le afecta sobre todo al gobierno, a esta variable, que es, como la medimos nosotros, es lucha contra la corrupción. Me parece que a él, por lo pronto, no le va a afectar tanto. Yo más bien creo que esta es una especie de acumulado de casos que se van, que se van agregando entre su familia, sus hijos, la cantidad de casos que hay de sus secretarios o de su gabinete. Creo que simplemente contribuye al argumento que está allá afuera de es que él lo quiere hacer bien, pero los que están con él como que no le ayudan, ¿no? Como que no están en la misma dinámica que él. Creo que simplemente fortalece este argumento, y en ese sentido, hoy por lo pronto no creo que tenga un efecto directo o un efecto muy evidente, porque él todavía puede salir a explicar, ¿no? Un poco, tú lo dices en alguna columna, Raimundo, y dice que estas son grillas, ¿no? Que estas son problemas de gente que quiere desprestigiar a gente dentro de su gabinete. Ya se ha metido con la prensa, ya lo ha explicado él así. De hecho, pues este es probablemente uno de los casos más evidentes donde la prensa está interviniendo, y le daría la razón al presidente de, oigan, no son ellos, es la prensa, ¿no? Entonces, yo no creo que por lo pronto a él le afecte.
Yo te diría que lo que pasó en 2005, una vez que 2005-2006, una vez que él salió de las conferencias mañaneras, esa curva, digamos, entre eso y el desafuero, a lo mejor mi salto histórico suena muy largo, pero este fenómeno... Estamos teniendo ahí problemas con... Sí, perdón, ya estoy. Fue una mañanera nada más para la Ciudad de México, pero si vemos ese gráfico, ¿qué es lo que pasa con su imagen cuando termina la mañanera y viene, digamos, una investigación contra él? Pues es impresionante su caída. Yo me atrevo a pensar, Ray, que lo que podría pasar es que toda esta información, toda esta, pues parece que cúmulo de casos, podría afectar de una manera muy severa una vez que él pierde el espacio mediático donde él está todavía interpretando. En algún punto él va a dejar de interpretar lo que está pasando y entonces esta información puede tomar otra dimensión. Roy, a muchos nos ha sorprendido que pues se hayan lanzado sus misiles intercontinentales estos dos personajes y que no haya nadie dentro del gobierno que diga, oigan, señores, esto tiene que ser una guerra de pasteles interna, no puede procesarse de una manera, yo diría, políticamente tan obscena, un pleito de esta naturaleza en los medios de comunicación de dos personas que han sido o que fueron tan importantes en la primera parte del gobierno. Esto, Roy, no tiene o no va a tener un impacto en el corto plazo en la percepción sobre el liderazgo del presidente. Sí, sí. Y nuevamente el presidente con esto no va a ser visto como corrupto, va a ser visto como no controlo, ¿no? Que es un poco lo que dices, ¿no? Ve tu gente peleándose, ve tu gente que puede haber estado robando mientras tú estabas, ve a tu gente que no está limpia como tú la dices, es decir, él está muy arriba de todo lo demás, pero de repente como muy suelto. También, por ejemplo, no es la primera vez que pasa, ¿no? Los pleitos en Morena cuando eran golpes, oye, no los puedes poner en paz, no tienes una forma de evitar que se peleen tanto, o lo ves muy alejado o lo ves muy sin control, o muy sin experiencia para poder controlarlos, a final de cuentas, pero tiene la experiencia. Yo creo que sí le va a terminar afectando. Formalmente, ni Hertz ni Nieto hoy son miembros, no son empleados de él, ¿no? Hertz es autónomo y Nieto ya no es empleado, pero son vistos como parte de la 4T. Entonces, los misiles es de dos personas que tenían capacidad de investigación, de utilizar recursos públicos para investigar y conocer qué pasaba. Se estaban investigando entre ellos, acumulando misiles, como dices tú, para mandárselos el mismo día, misiles grandotes. Oye, Paco, esto se suma a pues otro tipo de acontecimientos. Mencionamos en un principio el tema del CIDE, donde pues se sigue profundizando el conflicto, y digo profundizando porque no hay todavía un marco para poder dialogar. Y esto, ¿de qué manera le impacta en la opinión pública? Ya no necesariamente directo en términos del presidente, sino en términos de lo que parecería que una falta de control general, un problema de gobernabilidad. Si nosotros vemos lo que está sucediendo en materia de seguridad, en materia de bloqueos en ferrocarriles, marchas que están afectando la economía, es algo que parecería o que huele mucho más profundo, Paco. Sí, coincido completamente. Creo que la percepción pública allá afuera es de caos, y eso ciertamente genera incertidumbre. Pero curiosamente, dado todo el caos que hay, ya sea el que esté en los medios, del que la gente se entera, es irónico, pero varios de estos temas son tan complejos que la gente no tiene claro exactamente quién es el responsable.
En todo caso, hay como esta idea genérica de que, y lo ves en variables como si el país va por camino correcto, camino equivocado. Es impresionante cómo se ha caído esa expectativa que había al inicio de la administración, la percepción de que vamos por el camino equivocado, que más allá de la responsabilidad de actores específicos o del gobierno, te habla de un estado de ánimo, te habla de cómo se siente el ciudadano y parece que cada vez se siente pues más pesimista, más vulnerable. Aquí el tema sería en qué momento se lo pueden atribuir al presidente, porque por lo pronto parece que pues los estudiantes del CIDE son unos estudiantes enojados, o unos académicos que no coinciden. Es decir, hay como muchos de estas discusiones que son que requieren de mucho conocimiento para entender qué es lo que está pasando, entender la importancia del CIDE, por ejemplo, como decía Jesús Silva Herzog, ¿no? La pulga, ¿no? Para la opinión pública, pero la dimensión que tiene esto no es fácil entender para el ciudadano promedio todo lo que está pasando. Es demasiada información, es demasiado caos en algún sentido, y al final termina siendo un juicio genérico de esto está fuera de control y está afectando su estado de ánimo. Veamos si, digamos, en el tiempo acaba responsabilizando pues como tal al presidente, ¿no? Paco, déjenme hacerles una pregunta que no es metodológica, que no es científica, Venga. que es totalmente mediática y que solamente va para el imaginario colectivo. En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificarían ustedes la posibilidad, los recursos que tiene el presidente para que en una mañanera, en un discurso, en una frase, cambie el rumbo de la conversación, modifique la percepción? Roy. Yo creo que es alta, yo creo que es un 8 y depende mucho de los medios que sí tienen ese rebote, pero es una posibilidad alta que tiene el presidente. Paco. Te corrijo la escala, porque casi siempre las escalas de 0 a 10 tienden a estar entre 5 y 10. Es decir, para quien califica es muy difícil reprobar abajo de 5. Pero si fuera esa la escala, yo no sería tan, no sé si optimista como Roy, yo lo pondría como en un 6. Es decir, yo no veo que vaya a estar tan fácil cambiar la discusión o lo que están cubriendo los medios, decir que no está sucediendo. Es decir, o en todo caso, si tienes otro tema, otro distractor, pues va a ser un tema, me imagino yo, es decir, más escandaloso que estos, pero entonces te genera la misma sensación. Es decir, tendría que ser un tema como, ¿no? Como tú cierras tu espacio de análisis ¿no? O como cierran los noticieros, a veces con una noticia bonita, ¿no? Con algo que sea grato y te cambie el ambiente. Tendría que ser algo de esa naturaleza y no veo mucho con lo que pueda contar el presidente en ese sentido, ¿no? Bueno, pues si esto fuera una Ivy League, donde el 7 ya es reprobado, pues estaría reprobado o pasaría de panzazo en la evaluación mediática, hay que decir mediática, pública, no científica de ustedes. Roy Campos, Paco Abundis, muchísimas gracias por platicar, compartir y divertirnos en este espacio. Muy buen día, síganse cuidando. Un Igualmente. gusto. Gracias, Ray. Nos vemos, Roy. Gracias.